listo? ¿Transmitir? Está bien. Ya, estamos grabando. Bien, yo tenía, con el capítulo 4 de Juan, tenía una serie que se llamaba, o la titulé, Jesús, el Salvador del Mundo. Y hoy día la vamos a terminar. Pero quiero hacer una introducción. Contándole algunos hechos del siglo pasado. En 1964, imagínense. Ustedes no habían nacido. Gracias, Ana. De 1964, desde las universidades norteamericanas, surgió un movimiento antisistema llamado el movimiento hippie contra la guerra del Vietnam, y su lema era: hagamos el amor y no la guerra. Parece bueno. Y el otro era sexo libre, droga libre y rock and roll. De ahí salió el término sexo, drogas y rock and roll. Y repudiaban todo tipo de autoridad, cualquiera que sea. Después, en 1968, los estudiantes universitarios de París se amotinaron tomando parte de la ciudad de París y obligaron a los profesores de las universidades y de las escuelas medias a cambiar todas las materias de enseñanza que los estudiantes consideraban autoritarias. Las consignas de este movimiento eran: prohibido prohibir. Y la otra era: la imaginación al poder. ¿Se imagina? Si uno tenía una mala imaginación al poder, imagínese. Bueno, pero esas eran las consignas. En el año 1969, en Italia, los estudiantes se tomaron las universidades, las escuelas y las calles, y los obreros se tomaron las fábricas. Se le llamó el otoño caliente, que fue en los meses de septiembre a noviembre, que allá es otoño. Y la consigna más popular fue: Dios ha muerto. Estos movimientos y otros duraron solo algunos meses, pero sus consignas anti-autoridad y los efectos sociales y políticos influyeron en la sociedad, y sobre todo en las generaciones más jóvenes, los cuales desarrollaron el culto a la rebelión y la desobediencia como forma de vida. Desobediencia al gobierno, desobediencia a toda autoridad civil, desobediencia a la autoridad judicial, desobediencia a la autoridad educacional, desobediencia a las autoridades religiosas, desobediencia a Dios. Eso se manifestó también en las iglesias. Y la desobediencia como forma de vida ha entrado hoy, desde hace algunos años, en la educación, en la psicología, en la política, en las relaciones familiares, en las relaciones de trabajo y en las iglesias. ¿Se ha fijado que lo peor que siente la gente es que le fija en reglas? Ah, no, esto, pura regla. No somos libres. Yo quiero hacer lo que yo siento. Bueno, todo esto no viene de ahora, hermano. Esto se viene trabajando por una serie de grupos intelectuales desde fines de los años 60 del siglo pasado. ¿Y qué ha producido eso? Derrumbe moral, crisis políticas y sociales, que son crecientes, miedo y terrorismo, y amenazas de guerra mundial, que es lo que estamos viviendo ahora. El pastor Núñez, si alguien lo ubica, es un pastor dominicano, entrevistando al doctor Sproul,
es un teólogo que murió hace un par de años, le pregunta, ¿cuál es el mayor problema del mundo? A lo cual el doctor Sproul respondió, el mayor problema del mundo es que no conoce a Dios. Y agregó, y el mayor problema de la iglesia es que también la iglesia no conoce a Dios. Es un diagnóstico bastante grave, pero que ello explica la desobediencia de la iglesia a la palabra de Dios, en la cual Dios llama a todo creyente a obedecer su palabra, siguiendo el ejemplo supremo de obediencia de Cristo. Amén. El título es Cristo, Salvador del mundo. El subtítulo, la obediencia de Cristo y la obediencia a Cristo. Juan 4, del 31 al 38. Yo se los voy a leer. Decídalo en la Biblia. Y dice así: entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para el que siembra gozo y para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Amén. Oremos al Señor. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, pedimos y rogamos, Señor, la ayuda, el poder del Espíritu Santo, para que esta palabra, Señor, pueda correr en nuestros corazones y correr en los corazones de todo aquel que la oye. Bendiga su palabra y someta nuestros corazones a su voluntad. Se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, en esta última parte los discípulos habían ido a comprar algo de comer. El Señor Jesús se quedó junto a un pozo, apareció la mujer samaritana, hubo un diálogo, y cuando estaba en este diálogo llegan los discípulos con la comida que habían ido a buscar. Entonces le dicen, versículo 31, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, que significa maestro, come, aquí hay comida. Entonces los discípulos estaban preocupados de que el Señor comiera alimento material para el cuerpo. Pero la respuesta del Señor Jesús, ¿qué dijo? Gracias, hijos míos, mis discípulos amados, por haber traído comida. No. Él les quiso enseñar algo sobre la vida del cristiano, del creyente, del Hijo de Dios. Versículo 32. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Dijo. Alguien le habrá dado de comer, ¿cierto? Entonces los discípulos decían, ¿le habrán traído de alguien de comer? Entonces, este contraste entre las palabras del Señor Jesús y el entendimiento de sus interlocutores pone en luz la incredulidad y a veces la ignorancia de estos interlocutores. Y aunque sean conocedores de la Escritura, como en el caso de Nicodemo, ¿se acuerdan? Nicodemo, maestro de Israel, cuando el Señor Jesús le dijo, Nicodemo, debes nacer de nuevo. ¿Qué dijo Nicodemo? ¿Debo volver al vientre de mi madre?
Acá está lo mismo. Yo tengo una comida que ustedes no conocen. ¿Alguien le dio de comer? No estaba diciendo me dieron una comida. Yo tengo una comida. ¿Se fija la diferencia? Entonces, debo volver al vientre de mi madre, dice Nicodemo, y los discípulos dijeron, a alguien le dio de comer. Esto es entender un concepto espiritual en modo literalista. Entenderlo así, tal cual. Cuando uno dice, por ejemplo, aparecen en algunos salmos, y las palmas aplaudieron a Jehová. Las palmas no pueden aplaudir a Jehová. Las palmeras. Lo que está diciendo a través de ese vocabulario metafórico, está diciendo que las palmeras crecen y dan fruto, que es la gloria de Dios porque fueron creadas para eso. Ese es el sentido. Glorifican a Dios. Porque hacen lo que Dios, para lo cual Dios la creó. Entonces me dicen, aplauden a Dios, glorifican a Dios. Es una forma muy poética. Nosotros los chilenos también tenemos, pero en términos más populares. ¿Cuáles son los dichos más comunes que los extranjeros? ¿Cachai? Los extranjeros dicen, ¿qué es lo que es? Eso significa, ¿observaste? ¿Te diste cuenta? Es una forma metafórica de referirnos a situaciones para que sean más explícitas. Y aquí el Señor Jesús le habla de cosas espirituales, pero ellos las entienden en forma literalista. Y dicen, ¿ya comió ya? ¿Cómo fue esto? Ahora, esta es una forma de razonar que en los últimos 3 o 4 siglos se ha llevado a teólogos y pastores a rechazar lo que llaman ellos los mitos absurdos de la Biblia. Por ejemplo, razonando de la misma manera que Nicodemo o que los discípulos, cuando la Biblia dice que Jesús nace de una mujer virgen, no, ¿cómo va a nacer de una mujer virgen? Entonces dicen, es absurdo, irrealizable, por lo tanto es un mito, lo descartan. Jesús resucitó un muerto, no, es imposible, absurdo, lo descartan. Entonces descartan el nacimiento virginal, descartan los milagros de Jesús, descartan la resurrección de Jesús, descartan la Trinidad. ¿Cómo puede ser? 3 dioses, no, no son 3 dioses, es un Dios en 3 personas. ¿Cómo puede ser eso? Pero ahí está en la Biblia. Entonces lo eliminan y dicen, no, no puede ser, es absurdo. ¿Se fija? Y porque el hombre quiere racionalizar según sus capacidades lo que allí está escrito, para poder apoderarse, porque es lo que yo entiendo, lo puede usar. Entonces, ¿qué sucede? Nacen herejías. Y ahí tenemos muchas herejías circulando en nuestras iglesias. Entonces, esta forma de pensar e interpretar las escrituras, como dije, ha hecho crecer herejías en la iglesia y han surgido sectas pseudo-cristianas. Pseudo significa falso. Pseudo-cristianas y antitrinitarias. En que la Trinidad es una invención de los evangélicos. En este caso, ante las palabras del Señor, Jesús, los discípulos pensaron que ya había comido.
Pero no se preguntaron, ¿qué comida tiene que comer el que nosotros no conocemos? Dice, yo tengo, pero ¿quién le dio? ¿De dónde la sacó? No se hicieron esas preguntas. Ellos estaban preocupados de pensar y ver quién le había dado comida, y preocupados porque el Señor estaba hablando con una mujer samaritana. Y samaritanos y judíos chocan. Y ellos eran judíos, y como el Señor está hablando con una samaritana. ¿Ah? Eran los judíos de ese tiempo. Esto pone en luz que lejos estaban los discípulos de su Señor de entender quién es Cristo. Están casi en los inicios, en la mitad del periodo de los 3 años que convivieron con Él, y aún no entendían quién era Cristo. Y déjenme decirle, y que a veces estamos lejos del Señor nosotros, igual que los discípulos, diciéndonos cristianos, pero estamos lejos de sus mandatos, de su palabra, de la obediencia a Él, y de entenderlo tal como Él se nos ha revelado en las Escrituras. A veces hay cosas que nos sorprenden del Señor porque tenemos una imagen ya. Por ejemplo, hay un pasaje que muy poco se predica, que dice, yo no vine a hacer paz, yo vine a poner espada. ¿Quién lo está diciendo? ¿Poncio Pilato, los romanos? No, el Señor Jesús. Pero nadie predica ese pasaje. ¿Por qué? Porque Cristo es amor, Cristo es paz. Pero esas palabras las dijo Cristo. No las dijo el apóstol Mateo, no las dijo un pastor fundamentalista, furioso contra los pecadores. No, están en la Biblia. ¿Pero por qué no se predica? Porque tenemos un preconcepto de lo que es Cristo y lo que debe hacer Cristo. No nos sometemos a las Escrituras. Y eso está sucediendo hoy día. Versículo 34. ¿Qué dice? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. El alimento es hacer la voluntad del que me envió, Dios Padre, y termine la obra que me ha sido encomendada. La obra que voy a hacer no es mía, me ha sido encomendada de qué. Porque dice, acabe su obra, no dice acabar mi obra. El Señor está hablando del alimento espiritual, y ese alimento espiritual es la voluntad de Dios. Veamos Mateo 4:4, por favor. Si alguno de ustedes se espera ahí mientras. Amén. ¿Ya? Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Exactamente. Cuando el diablo quiso tentar a Jesús, diciéndole, ¿tienes hambre? Transforma estas piedras en pan, pues tú eres Dios, pues, eres todopoderoso. Y él le responde citando Deuteronomio 8:3, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está diciendo que no solo el alimento para el cuerpo es necesario, sino también el alimento espiritual que viene de Dios. Puedo no comer, pero
sigo alimentándome espiritualmente. Después de 40 días de ayuno. Sí, la voluntad de Dios revelada en las Escrituras es alimento espiritual para todo hijo de Dios. Y el Señor Jesús, cuando dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió, está diciendo, eso me fortalece espiritualmente. El Señor Jesús fue obediente al mandato del Padre. Veamos Juan 6, 37 al 40. Se los leo yo. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Qué es lo que le da el Padre al Hijo? Está hablando de creyentes, de salvos. Los salvos en Cristo son un regalo de Dios a Cristo, su Hijo. Eso es lo que está diciendo. Dice, porque he descendido del cielo, porque Él es Dios, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién lo envió? Dios Padre. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere, todo creyente, todo hijo de Dios que me da a mí, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día final, día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Fíjense, está dicho 2 veces, es un énfasis. En el vocabulario judío esto es un énfasis. Enfatizando que todo el que viene a Cristo, porque es un regalo del Padre, yo lo voy a resucitar en el día final. ¿Y eso habla de qué? De obediencia, de poder, porque yo lo voy a resucitar. Habla de la relación de amor y dependencia entre el Padre y el Hijo, Dios Padre y Dios Hijo. Y la voluntad del Padre es que yo, el Cristo, no pierda ninguno, que lo resucite en el día postrero. Eso es lo que está diciendo. Quien es verdaderamente cristiano no va a perder la salvación. Algunos dicen, no, es que el pecado es... Perdón. Podemos decir entonces, si algún cristiano se pierde, entonces Cristo y su obra no tienen el poder para retener a algunos salvos, mantenerlos salvos. Sino que el pecado es más poderoso que la cruz, que Dios y Jesucristo, y se nos va a llevar el diablo por medio del pecado. Entonces su obra no tiene poder para retener a los salvados. O la otra posibilidad, Cristo está desobedeciendo al Padre. Porque dijo, yo los voy a resucitar todo lo que me... Y perdió una... No, está desobedeciendo. ¿Sabe lo que significa eso? Quien dice que la salvación se pierde, está destruyendo la persona de Cristo, la obra de Cristo. Y está destruyendo la salvación de Dios por medio de Cristo. Está diciendo que Cristo es mentiroso. Porque acá dice, yo no voy a perder nada. Todo lo que Él me diere, yo lo voy a resucitar en el día final. Y si alguien dice se pierde, estamos diciendo que Cristo está mintiendo. La obediencia de Cristo fue de hecho y de palabra. Miren, Juan 12, 47 al 50. ¿Sí? Al que oye mis palabras, no las
y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Fíjese en los detalles. Dice, la palabra que tú desobedeces, esa palabra que yo he hablado te va a condenar, pero la palabra que yo he hablado no es mía. Es la palabra que el Padre me ha dado que yo diga. Y en eso fue fiel. El Señor Jesús no tomó la iniciativa de decir, vamos a agregar más palabras, otros tipos de palabras, ¿no? Dice, yo les he hablado lo que el Padre me dijo que les hablara. Eso habla de fidelidad y de confianza en el poder de Dios. El Señor Jesús dijo las palabras del Padre, ni más ni menos. Siendo el Señor Jesús Dios que se hizo hombre, fue fiel al Padre en sus mandatos y en sus palabras, y jamás se tomó libertad en proclamar palabras de su propio gusto e iniciativa. ¿Qué nos queda a nosotros, hermanos? ¿Qué podemos decir nosotros, criaturas pecadoras, que decimos que somos cristianos y vivimos y decimos lo que nos parece sobre Dios y Cristo Jesús, y tomamos la paciencia de Dios como que Dios acepta nuestras inconsecuencias y nuestros pecados y nuestras palabras torpes y a veces blasfemas? ¿Por qué? Porque no nos cayó un rayo en la cabeza. Entonces Dios estoy bien con Dios. ¿Ve que el Dios es bueno? Y ese es el problema, que a veces en nuestra vida y en la iglesia no nos damos cuenta que estamos siendo disciplinados. Estamos siendo disciplinados. Y la disciplina en la iglesia puede pasar por una cosa, que Dios ha abandonado cierta iglesia y la ha dejado en sus pecados. Eso es un juicio. ¿Por qué? No porque abandonaron a Cristo, porque no han tenido nunca a Cristo. Y a veces el creyente, la disciplina no la toma en cuenta. La disciplina puede ser problemas económicos, de salud, problemas espirituales que no entendemos. Pero nos vamos a la rodilla de preguntar, Señor, ¿qué está pasando? Y a veces estamos siendo disciplinados. ¿Por qué? Porque nuestra obediencia ya no es obediencia, es desobediencia. Y decimos cosas de Cristo que no corresponden. Pero que este pastor tan legalista, que es el detalle, que el Señor dice eso, y hay que decir. Bueno, le paso el aviso a Dios, que Él es legalista. Jesús fue legalista. Dijo, yo he hablado las palabras que el Padre me dio que hablar. Legalista. Si eso es ser legalista, amén. Y nosotros, como tenemos un espíritu liberal y carnal, estas cosas a veces, palabra más, palabra menos, un detalle. Dije esto, pero no quise decir lo otro, no importa. Así tomamos con superficialidad y liviandad la palabra de Dios. Entonces,
Señor Jesús fue obediente hasta el final de su vida en la tierra. Leamos Lucas 22, 42. Lucas 22, 42. Amén. Fuerte y claro. Diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Está a minutos de ir, tal vez 1 hora o 2 horas, de ir a la cruz. Y él va a rogar en el huerto, que se llama el huerto Getsemaní, a orar con sus discípulos. Con 2 discípulos, cuáles se quedan dormidos. Buenos oradores, dormidos. Y esa frase que dice, Señor, si esta copa, la copa, ¿qué es lo que simboliza? Y si ustedes ven el Apocalipsis, los últimos juicios son copas. Y son los juicios más amargos que hay en Apocalipsis. Entonces dice, si esta copa puede pasar de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino su voluntad. Y la voluntad del Padre, ¿cuál era? Que esa copa de juicio y amargura pasara por Cristo. Entonces él dice, muchos dicen, no, es que iba a sufrir una enormidad en la cruz, los azotes, él sabía que... Fíjese que si ustedes leen atentamente todos los evangelios, los momentos en que es tomado, detenido, preso, al momento que muere en la cruz, no hay ni una queja, lamento contra los judíos o contra los romanos. Él está en la cruz y hace un lamento, que está en un salmo que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si hay un dolor en el huerto de Getsemaní, ¿sabe cuál es ese dolor? La separación que va a sufrir Cristo, la separación del Padre a causa del pecado que va a cargar. Ese es el dolor de él. Bueno, él obedeció hasta el final y fue y es ejemplo para la iglesia, ejemplo para cada cristiano de obediencia. Y Dios mismo mandó a los discípulos, obedezcan a él. Veamos Mateo 17:5. Mateo 17:5. Amén. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y he aquí una voz de la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. En la transfiguración, que él fue al monte con 2 discípulos, y se iluminó el Señor, una luz blanca, no venía del sol ni de la luna, sino venía de dentro de él. Y aparecen, según Lucas, el profeta Elías y Moisés, y conversan con el Señor sobre la próxima partida del Señor Jesús desde Jerusalén. La muerte, la cruz. ¿Qué más dice? Una nube. La nube simboliza a Dios. Y de la nube sale una voz que dice, este es mi hijo que me complace. A él oíd.
Ese oír no es solo escuchar. Ese oír, en el término, el sentido judío, es obediencia. Implica obediencia. Entonces le está diciendo, este es mi hijo que me complace, a él obedezca. Y lo dijo también Dios a través del profeta Moisés en Deuteronomio 18, se lo leo yo, 18-19, cuando dice, Moisés le dice a Israel, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, dice Jehová a Moisés, y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Esto se parece mucho a lo que dijo Jesús. Yo hablé las palabras que el Padre me dio. ¿Se fijan? Después 19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Este es un anuncio a Moisés, decir, aquí vendrá un profeta, yo mandaré un profeta en medio de sus hermanos como tú. Ahora, ¿significa que es hombre? Sí. Y en un rol como tú. ¿Cuál es el rol de Moisés? Libertador. Usted va a Israel. Moisés es como el, ¿cómo se dice? El libertador de la patria, como diríamos nosotros. Abraham, Moisés, José, son los personajes adorados, idolatrados, por todo israelita, independientemente que crea o no crea. Y le dice el Señor, yo mandaré uno más, y le pondré mis palabras, y si el que no oyere mis palabras, yo le voy a pedir cuenta. Y va a hacer juicio. Está hablando de Cristo. Entonces el Cristo fue siempre anunciado. Versículo 35. Rápidamente. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El tiempo está maduro. ¿Qué significa? El Señor Jesús les muestra a los discípulos un campo de grano, ya casi listo para la cosecha. ¿Y qué es lo que quiere ilustrarlo? Que la multitud de samaritanos inmundos ya están listos para ser evangelizados. Eso le está diciendo. A diferencia incluso de los judíos, por lo menos de la mayoría. Y junto a los samaritanos, implícitamente también los gentiles. Como lo demostró el apóstol Pablo, con 3 viajes misioneros a lo largo y ancho del Imperio Romano por el Mediterráneo, el mar Mediterráneo. Aún en los momentos más difíciles, el Señor animó al apóstol. Acuérdense que el apóstol Pablo, él fue llamado el apóstol a los gentiles, a predicar a los gentiles. Entonces el Señor le dijo, ve, da testimonio de mí dentro de los gentiles. ¿Por qué lo manda? Porque Él va a preparar el terreno. Entonces, veamos Hechos 18, 9, 10. Amén. ¿Qué dice? Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal,
porque yo tengo muchos pueblos en esta ciudad. Amén. En Corinto el apóstol Pablo había tenido problemas con los judíos y se tuvo que ir a otro lugar a predicar. Él predicaba todos los días. Entonces dice, no te preocupes, Pablo, yo te voy a proteger y predica porque yo tengo pueblo aquí, yo tengo elegido acá, así que predica porque esta gente tiene que convertirse. Yo tengo mucho pueblo aquí. Él sabe quiénes son los que van a creer porque Él los eligió. Y somos nosotros los mandados a predicar. No le dijo, no te preocupes, yo les voy a predicar, yo los voy a llevar. No. Predica. No te preocupes, yo te voy a cuidar. Porque aquí yo tengo mucho pueblo. En Corinto. Y así fue. Entonces, el Señor hace madurar los corazones. Cuando dice, la mies está lista, no significa que todos se van a convertir. Significa que los elegidos que hay en ellos están listos para recibir el Evangelio. Y los que no lo reciben se condenan por su propia decisión. Versículos 36 al 38. Dice, el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Aquí hay un mandato y entender de que el mandato que ellos van a recibir no es un trabajo nuevo. No. Fíjense, el Señor Jesús dice, yo os he enviado a cegar lo que ustedes no sembraron. Pero el que siembra y el que ciega recibe recompensa y gozo. Los que sembraron fueron, ¿quiénes fueron los que sembraron? Los profetas del Antiguo Testamento, que predicaron en Israel y predicaron a muchas naciones gentiles. Si ustedes ven, algunos profetas predicaron a Egipto, predicaron a Jordania, predicaron a Siria, predicaron a pueblos o naciones gentiles, al Líbano, que se llamaba Sidón en ese tiempo. Entonces, en ese momento los discípulos son llamados por el Señor Jesús a cegar en la multitud por medio de ¿qué? El Evangelio de Cristo. Y el que ciega recibe recompensa para la vida eterna, junto con el que sembró, labró. Los dos se gozan en el resultado y tienen recompensas para vida eterna. Obedecer a Cristo, ser fiel a Cristo, tiene recompensa para el que cree. Además de ser llamado a la obediencia, se nos prometen recompensas en la vida eterna. ¿No me parece? Dice, obedece a Cristo, y si tú obedeces el fiel, ¿qué dice? Recibirás recompensa. Es buen jefe el Señor, ¿no? Es buen patrón, ¿eh? Y no, ¿por qué nos recompensa? Porque Él es generoso. Nada más, porque Él es generoso con los suyos. Primera de Corintios 3, del 11 al 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de algunos que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de algunos se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Este es el tribunal de Cristo. Está hablando de los salvos, de los cristianos. Si tus obras fueron oro, piedras preciosas, ¿qué significa eso? Fueron hechos en obediencia a Cristo para la gloria de Dios. Habrá recompensa. Si tus obras fueron hechos en hojarasca, madera, ¿qué significa? Fueron hechos pensando en ti y no en Cristo. Aunque tú serás salvo, ¿por qué? Por Cristo. Así como por fuego, o sea, un poquito chamusqueadito, pero pasará. Como decir, es pasar con 4. Esa es la... Habrá recompensas para todos. Mira lo que dice Apocalipsis 22, 12, 13. Cuando el Señor anuncia su venida. Y dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón, mi recompensa, conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. A los malos recibirán recompensa de malo. A los que creyeron, recompensa de creyente. Segunda de Corintios 5:10. Segunda de Corintios 5:10. Amén. ¿Qué dice? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Claro. Cuando dice nosotros, está hablando de los cristianos. El tribunal de Cristo van solo los cristianos. Entiéndase. Para recompensar lo que hayamos hecho mientras vivíamos en esta tierra y en este cuerpo. Si hicimos bien, habrá recompensa. Si hicimos mal, habrá menos recompensa, o no habrá. Pero no se enjuicia la salvación. No dice, perderán la salvación. No. Es decir, somos recompensados por hacer aquello que se nos ha mandado hacer para la gloria de Dios y de Cristo. Somos llamados a obedecer. Y eso es también practicar y obedecer, predicando el Evangelio a toda criatura. Porque la mies está madura para la siega. Pero hay un problema. O sea, y nos falta. Los obreros son pocos. Y la mies es mucha, sí. Hay mucha gente a la cual predicar. Pero los obreros son muy pocos. ¿Cuál es la solución que da el Señor Jesús? Mateo 9, 37, 38. Amén. ¿Ya? Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahí está. El Hijo de Dios, nos damos cuenta que los cristianos son minoría en el mundo. Siempre ha sido minoría. A veces más influyente, a veces menos influyente, pero numéricamente es minoría. Entonces él dice, si se necesitan más obreros, te corresponde a ti orar para que el dueño de la mies, el Señor, mande obreros. Pero ¿cómo oramos a veces? Señor, manda a la hermana Elvira, ella es buena para predicar. Señor, manda al hermano no.
Señor manda al hermano Pedro. Pero ¿y tú? Si yo estoy orando por algo, en este caso, que el Señor mande obrero, el primer obrero a responder a esa demanda es el que está orando. Porque si no, nuestra oración no sirve. Es pecado incluso. Nos estamos burlando de Dios. No estamos asumiendo la responsabilidad que nos corresponde. Yo a la vez que voy a predicar, estoy orando para que el Señor mande más obreros. Eso me corresponde. El hecho de orar por más obreros para la obra no quita la responsabilidad que tengo yo en la obra. Entonces, para ir terminando, el Señor manda el Señor Jesús es el Salvador del mundo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús obedeció al Padre, pagando con su muerte el pecado, y resucita al tercer día de su muerte. Y por su vida y sacrificio somos salvos de la condenación del pecado, a la cual está sometido todo ser humano. Entonces, hay un solo Salvador para todo hombre. No hay aquí Cristo para Occidente, Alá es para los orientales, Buda para los chinos y los otros orientales, y la Pachamama para los sudamericanos. No. Hay un solo Dios. Esto es lo que no se soporta hoy día. Hay un solo Dios, un solo Salvador, un solo Señor y una salvación por Cristo y solo por Cristo. Es el único Salvador de todo ser humano. Y es el único Salvador porque Él fue obediente al Padre. Y todo el que cree es salvo y enviado a predicar, ¿a quién? Al Salvador del mundo entre los condenados. Padre envió a Cristo al mundo. Cristo nos envía a nosotros. Él ya cumplió su parte. Nos corresponde a nosotros, que somos salvos por la fe en Cristo, llevar este mensaje, predicar la persona y la obra de Cristo para salvación de los condenados. Quiero terminar leyéndoles Juan 17, 15, 18, dice, está rogando por los discípulos de ese momento y todos los que van a venir en el futuro. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. Exactamente igual. Así que, hermanos, tenemos una comisión, un mandato, sobre el cual también habrá recompensa. Porque tenemos un Señor, un amo, un patrón muy generoso. Amén. Oremos. Padre bueno, eterno, misericordioso Señor, le damos gracias, Señor, por esta palabra, por esta enseñanza, Señor, directamente de la palabra de lo que el Señor Jesús pronunció a sus discípulos. Tan válidas hoy día, Señor, que tanto, Señor, a nosotros nos sirven y nos educan y nos muestran, Señor,
la grandeza de su obra, Padre eterno. Y pedimos esta bendición, Señor, de que podamos ser buenos evangelizadores, fieles para predicar su palabra. Y pedimos perdón, Señor, porque no hemos sido fieles a ese mandato. No hemos sido consecuentes, Señor, con aquella gracia que usted nos ha regalado por pura buena voluntad, Señor. Gracias, Padre, por tanta misericordia. Ayúdenos a ser fieles y a perseverar en aquellas cosas que tanta gloria dan a su nombre. Gracias, Padre, y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén.